Hola, muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de la discriminación a personas con tatuajes, perforaciones o modificaciones en su cuerpo. Ante todo, la tolerancia y el respeto, ¿no cree? Pues sí, doctor, y bueno, para comenzar contaremos con la presencia de Roberto Castillo, director de Mi Capacidad No Es Tatuada, es Demostrada AC, quien nos va a platicar acerca de los estigmas y prejuicios hacia las personas con tatuajes. Por otro lado, Gisela Muciño, coordinadora del colectivo Indeseables Art Crew, nos explicará cuál es el objetivo de esta agrupación dirigida a fomentar la tolerancia y aceptación por parte de los ciudadanos. Bueno, y como cada semana, la visión más allá de nuestro territorio sobre el tema del día de hoy en la agenda internacional. Hoy, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED y titular de este espacio, no estará con nosotros debido a asuntos laborales. En su lugar nos acompaña Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, quien de igual forma cuenta con una vasta experiencia en temas de diversidad e igualdad. Margarita, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bonita te ves gracias. Con el cabello así lacio. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas Qué gracias. bueno. Hablando Pues, de este gran tema, ¿no? Que es muy yo polémico. creo que es un gran tema porque venimos de una generación que era muy mal visto y poco frecuente, y ahora se ha vuelto hasta moda, ¿no? El tatuaje. Claro, ahora hay una cultura respecto a la modificación y apropiación del cuerpo muy distinta en las generaciones, y sí, esto se debe también a una perspectiva distinta respecto a los prejuicios. Como dices, la generación al menos de mis padres, pues sí, tiene... Tatuaje igual a delincuencia. Exacto, tatuaje hay un estigma. Igual a haber estado en la cárcel, ¿no? Exacto. Tatuaje, bueno, impensable, y los papás, bueno. Claro, y la herencia de esos prejuicios es toda una dinámica, un fenómeno discriminatorio que se alimenta y que es importante desmitificar y deconstruir estos prejuicios. ¿Desde cuándo empezaron? Lo que pasa es que tampoco había tatuadores así en cualquier lugar, Lo ¿no? que pasa es que ahora son como estrellas de rock algunos tatuadores, ¿no? De pronto surgieron, no sé hace cuántos años, tú sabes. Claro, como este boom, pues a mí me parece que los últimos 30 años, ¿no? Ya 30 ha habido años. como una, claro, sí, un creciente empuje por este tema y por además una apropiación artística, ¿no? Respecto al tatuaje. Es una carrera, es una claro. profesión, Es una expresión artística y tal, sí. Por supuesto. Bueno, hablemos un poquito del origen de los tatuajes, ¿no? Originalmente eran como tribales, eran para decir que uno pertenecía a una tribu. Tienen orígenes, pues, de pueblos originarios de distintas partes del mundo, porque era algo que daba identidad, ¿no? No, incluso milenario, y un poco es la propuesta del bloque internacional, hacia que acompáñanos hasta el final del programa, porque como dices, lo que era toda una tradición cultural que denota identidad, rango, un orgullo, ¿no? ¿Y ahora qué es, doctor? ¿Ahora qué es, Margarita? ¿Ahora es moda? Pues ahora creo que hay una perspectiva muy distinta respecto a lo Pues yo creo que son muchas cosas. Yo creo que es desde el orgullo, estatus, pero no, más que nada ¿estatus juvenil? No. Identidad, yo creo que rock, expresión. Yo creo que sí es una forma, pero también es una forma de decir yo soy dueño de mi cuerpo y sobre él puedo hacer pues así como se usan también los aretes o los collares, puedo también ser parte de mi cuerpo esta pintura que yo pongo. Es una cuestión identitaria, ¿no? Sí. Acuérdate de los africanos que traían aquí, ¿cómo se llaman los bueno, las perforaciones. Las perforaciones, pero también los oídos, los también aretes. aquí teníamos las argollas, las orejeras que también eran prehispánicas, ¿no? Que eran de culturas prehispánicas. Claro, las modificaciones corporales, ¿no? Pero eso no lo hacen los chavos de ahora, no lo hacen a imitación de
o por fijarse en esas culturas. Muchos sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees que muchos sí? Muchos Yo sí también lo hacen. coincido, y que además es una postura, me parece que lo de los tatuajes en el mundo occidental siempre ha sido una postura transgresora, y que ahorita sigue siendo transgresora en términos de retar a una cultura en la que la estética corporal es hegemónica también, ¿no? Entonces se considera bello un solo modelo. Tenemos tiendas donde venden las mismas cosas en todo el mundo para que todos nos vistamos iguales y para que y de pronto plantear otra estética es alguna forma disentir. Y es una postura desde la autonomía, ¿no? Del propio cuerpo, cuál es el territorio, ¿no? Pero de cada ¿qué quien. creen? Que a muchos chavos y a muchas personas justamente esto les ha cerrado puertas en los temas laborales, en los temas sociales, socioeconómicos. Hay alguna clase social que no te permite tener una pareja o un empleado o contratar a alguien porque está lleno de tatuajes o porque trae aquí una perforación, una perforación. Es todo un tema. Claro, bueno, y en el Consejo recibimos todos los días casos por este tipo de discriminación, porque la discriminación por apariencia física ocupa una de las principales razones por las cuales las personas presentan casos ante el Consejo, ¿no? Y es cierto, ahora hay que combatir ese tipo de discriminación, y por eso me parece que los invitados que tenemos hoy son ideales para platicarnos de este asunto y qué acciones llevan a cabo para cambiar la cultura hacia una de trato igualitario. Vamos a ver un tatuaje, bueno, sí, un video de un tatuaje y sobre este tema de discriminación laboral, y ahorita platicamos con ustedes. Si una persona cree que es necesario tatuarse, se respeta, pero si lo hace por monería o porque la ha visto por su amigo lo ha hecho, o porque quiere saber qué se siente, me parece tonto, ¿no? Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que mejor le parezca, ¿no? Un estilo de vida, un estilo que cada persona asume, ¿no? El tatuaje es un arte practicado por diferentes culturas. Se inició en Nueva Zelanda, aunque su origen en concreto es incierto, ya que varias culturas lo ponían en práctica. Se dice que los primeros tatuadores fueron los hombres euroasiáticos del periodo neolítico. En el hemisferio sur de América, las tribus indígenas también pintaban sus cuerpos, pero no era permanentemente. Creaban pinturas con flores y grasas vegetales de animales. Creaban diferentes y nuevos colores que acompañaban en sus rituales de manera temporal, con diferentes significados que eran muy espirituales para ellos. El arte de tatuarse llegó aproximadamente a Lima por la década de los 80s y se comercializó más por el año 2000, ya que antes era mucho más difícil traer el equipo y las tintas. Las personas desde hace mucho tiempo viven con muchos tabúes. La mayoría lo relaciona con delincuencia debido a que los reclusos en las cárceles eran marcados con tatuajes, y estos tenían muchos significados, ya sea por la posibilidad del recluso o cuántas personas había robado o asesinado. Sin embargo, las personas que tienen tatuajes son discriminadas en su ámbito laboral por estereotipos de imagen. Yo empecé a trabajar en un restaurante normal y era para la época de verano. Yo tenía 1 o 2 tatuajes más, y en eso que voy así con jean y mi polo, porque yo tengo tatuajes en pecho y pierna, y en eso que veo a mis compañeros de trabajo que están usando su short y sus polos manga corta. Yo normal puedo ir, y a la semana siguiente voy. Me dijeron, oye, ¿cómo puedes venir con los tatuajes así enseñando al aire? Me dijeron, hasta acá nomás, esa es una empresa de prestigio, y ya bueno, me votaron. En sectores de trabajo como el de servicios y el bancario, estos casos de discriminación aparecen con mayor frecuencia. Si la persona tiene tatuajes muy visibles, no le ofrecen trabajo. A nivel de mi empresa, de lo que es audiovisual que hago yo, no, porque la persona que se tatúa actualmente tiene una mente más abierta. Es una persona más transgresora, más innovadora tal vez, y hay que ser muy valiente, muy extrovertido para tatuarse también. Como
Y pensar que hacen verdaderas obras de arte, Sí, porque también, sus obras de ¿no? arte son los grandes artistas, ¿no? Y que por otro lado, muchos son discriminados, inclusive por instituciones. Yo recuerdo que hace no muchos años, no sé si todavía suceda, pero en una institución como el Banco de México pedían que no estuvieran tatuados, pero desde la solicitud, ¿no? Si no, ya ni los veían y luego se las ingeniaban para revisar que de verdad no estuvieran tatuados. Claro, y es que hay que combatir esta forma de discriminación, como hay que combatir también la solicitud de pruebas de embarazo en las entrevistas laborales y todo, ¿no? O sea, es discriminación y hay que verla así. Ahora, ¿qué tanto puede ser que tú escoges a tu personal como tú quieras con ciertos requisitos? ¿Qué tanto se vale discriminar, por llamarlo de una manera, o no llamarlo así? Sino, oye, pues tú trabajas en tal institución, a mí los requisitos es que no quiero gente tatuada, ¿y se vale o no se vale? Pues en general no se vale, porque hay que observar que tanto es razonable ese requisito que es no estar tatuado para que cumplas el perfil del puesto, ¿no? Exacto. Y entonces en general, si hiciéramos un escrutinio de esas razones, los perfiles de puesto o de las veces que ponen como requisito generalmente no escrito, que es no estar tatuado, es una cuestión cultural. Regresamos otra vez a lo mismo, porque ¿qué te impide hacer cierto trabajo estando tatuado? ¿Qué capacidad te limita? ¿No? Sí, además te descartan antes de haber demostrado tus capacidades. Exacto. Y por una cuestión de apariencia física. ¿Y qué hace Ecopred en ese tipo de casos? Bueno, la verdad es que trabajamos muy de la mano con organizaciones de la sociedad civil, como las que van a estar representadas el día de hoy, tratando de transmitir esta idea de que la capacidad no depende de la apariencia física. Y creo que esto es muy importante en una cultura como la que vivimos, en la que por mucho tiempo predominó esta idea de qué es lo que es verse bien, como mucho más conservadora, mucho más cerrada, y hay que abrir los ojos hacia todo tipo de diversidad. Habla con las empresas, platica. Claro, tenemos además una cercanía, un programa especial en el Consejo para relacionarnos con las empresas que se llama el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, y este es uno de los asuntos que vemos. Además de que los asuntos que llegan al Consejo y se resuelven las quejas de discriminación, en las conciliaciones muchas veces esto es lo que se trata. Cuando son casos que tuvieron que ver por tatuajes, esto es lo que se habla, ¿no? Entonces es un espacio de oportunidad para conciliar y abordar el tema. Qué bueno. Pero hay mucho trabajo por hacer todavía. La verdad que sí. Pues yo creo que es un gran tema y yo, francamente, no sé, yo sí tengo muchos amigos tatuados, yo nunca me he tatuado, curiosamente, ¿no? Y además necesitaría un muralista con la panza que yo tengo, ¿verdad? Pero definitivamente, creo Ay, doctor, que de todas formas, es ilógico que a estas alturas nuestro criterio se rija por las apariencias. Claro, y además creería que tiene una connotación distinta en nuestra sociedad, ya nos hablarán nuestros invitados de esto, hacia las mujeres que hacia los hombres, ¿no? Así que hay que abordar también esto desde una perspectiva de género. Bueno, en las familias, yo conozco familias que dicen, ¿cómo te vas a casar con fulanita o fulanito si está tatuado? Y también los niños, como los educan, de repente te dicen, ¿estás tatuado, tatuada? ¿Por qué? Y bueno, y también una reflexión, ¿no? Porque luego uno quiere poner su historia romántica en los tatuajes. No se pongan nombres, por favor. Y bueno, sí, no las se rupturas pongan nombres pasan. porque puede ser interminable y luego los amores son muy efímeros. Sí, exacto. Eso sería también mi recomendación, yo doctor. creo que sería... no se pongan nombres de nadie. Pero esto sí, para bien o para mal, en realidad los tatuajes fijan un momento en el tiempo, en nuestro cuerpo, y eso es algo bastante poderoso. Y tienen un significado. ¿No? Exacto. Además, para cada persona, lo más importante es que para la persona que lo hace, tiene un significado, y eso es lo que hay que respetar. Y es en nuestro territorio, que es el cuerpo, ¿no? Exactamente. Exacto, es nuestro. Sí. Hacemos con nuestro cuerpo, pues lo que te venga en gana. Exactamente. Debería así ser es así, que ¿no? hacemos una pausa y regresamos con este tema.
Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Por eso mismo comenzaremos hablándole de los estigmas y prejuicios hacia las personas con tatuajes, cuando el rechazo es evidente por relacionarse con rebeldía y hasta con maldad. Y bueno, pues nuestro primer invitado ahondará más sobre este tema. Se trata de Roberto Castillo, director de Mi Capacidad No Es Tatuada, es Demostrada AC, primera asociación civil por la no discriminación laboral y social de personas modificadas corporalmente. Ya se encuentra aquí en el estudio, vamos a platicar con él, ya está listo del otro lado del estudio. Pues muchas gracias, Roberto, bienvenido a este espacio. Estamos muy contentos de que estés aquí. Tu organización Mi Capacidad No Es Tatuada es Demostrada, ha sido una gran aliada para este consejo y en el tema, ¿no? Para prevenir la discriminación. Y así que cuéntanos un poco qué es Mi Capacidad No Es Tatuada es Demostrada. Sí, agradezco el apoyo a todos y saludo a todas las personas que están hoy sintonizando. Y pues bueno, mencionar Mi Capacidad No Es Tatuada es Demostrada. Nace, ya vamos a cumplir 7 años en noviembre y somos la primera asociación civil en México, Latinoamérica y el mundo defendiendo los derechos de las personas con modificaciones corporales, en este caso un tatuaje, una perforación, de manera legal en México. Y también pues de manera moral en todo el mundo. Ahora te voy a explicar esto, de manera legal, porque hemos hecho una mancuerna increíble con el Consejo, con el COPRED, para redireccionar casos de discriminación de personas que han sido discriminadas por sus tatuajes, por negativa de empleos, por ahí alguna negativa, por ejemplo, para donar sangre, ¿no? Hay varios casos por los que se discrimina. Entonces nosotros acompañamos a las personas a que pues se animen a levantar la voz, denuncien, y en un segundo caso también a acompañarlos en mesas de conciliación, ¿no? O sea, para que nosotros podamos representar a los afectados como asociación civil y pues se pueda de alguna manera mediar la situación, ¿no? Porque sin duda alguna la discriminación se debe combatir previniéndola desde un principio, ¿no? O sea, informando a las personas sobre qué es discriminación, por qué no se debe discriminar, y por eso de manera moral tenemos acción en todo el mundo, porque estamos con una campaña permanente en redes sociales donde es un contenido que incitamos al respeto y a la tolerancia, ¿no? Por ahí subimos sesiones fotográficas de personas que tienen tatuajes pero que también trabajan con el fin de eliminar la discriminación, y también hacemos distintas actividades en pro de esto, ¿no? De la no discriminación, como son fiestas, como un festival que hicimos en el 2016 con el COPRED también, que se llamó Inkfest. También realizamos muestras fotográficas del trabajo que hacemos. Estamos dando conferencias en este año 2018, así que no paramos. El trabajo que realizamos dentro de la asociación civil es diario, porque es estar creando contenido diario en todas nuestras redes sociales, porque de ahí es donde nosotros convocamos a todas las personas, ¿no? Tenemos un público en redes sociales bastante alto gracias a la aceptación del mensaje, porque pues el respeto es universal. Entonces nosotros hemos logrado tener estos alcances hasta llegar a Bolivia. En el 2015 llegamos a Bolivia a hacer una sesión fotográfica, hemos visitado varias partes de México y pues seguimos dando paso poquito a poquito cada año con acciones distintas y pues bueno, con el fin de marcar el cambio por la no discriminación y la tolerancia. Y bueno, esto puede ser obvio para nosotros, pero por favor ayúdanos a hacer un énfasis en este tema. ¿Por qué surge? ¿Cuál es la realidad que hace que tu organización surja? Pues surgen, fíjate, te comentaba en el 2011, ¿no? Pero todo esto surge por una investigación, ¿no? Una investigación que realicé yo por ahí en la escuela respecto a temas de discriminación a personas con tatuajes y perforaciones, ¿no? Y en este tiempo, pues, yo invito a las personas que también se metan, porque todo está en internet, la mayoría de las cosas están en internet, y si quieren conocer un poco o empaparse un poquito de un tema, pues entren y busquen. De esta manera yo conocí la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación que hace CONAPRED. También pude checar, tiempo ya después chequé la EDIS que hace COPRED. Entonces me dio una idea de lo que estaba sucediendo en México, aparte de yo vivir la discriminación en carne propia, ¿no? Porque hay que mencionar algo, la discriminación a personas con tatuajes y perforaciones
existe, es muy real en las cifras de discriminación, en Claro. encuestas de la OSS mundial, en la negativa de empleos e incluso también a la hora de donar sangre, ¿no? Podemos encontrar casos de discriminación solamente por la apariencia física, lo cual pues es mera ignorancia que se debe de combatir con información. Es por esto que se decide hacer la campaña en el 2011 de antidiscriminación de Mi Capacidad, pues ante esta necesidad, ¿no? A ver los números rojos que arrojaban las encuestas y pues bueno, al vivirlo yo en carne propia, por golpizas, por policías, por ser acosado en centros comerciales, por decir, utiliza por ahí el poder una palabra que se llama la afiliación, ¿no? Entonces yo tengo una afiliación a un delincuente, entonces por esto yo amerito una revisión, yo por esto amerito unos golpes y pues esta iniciativa que nace de un ciudadano para poder mejorar el tejido social es porque en realidad yo sufrí esta agresión, ¿no? Entonces yo no quiero que esto lo esté sufriendo otra persona porque se discrimina por distintas razones. Yo antes de ser discriminado por mis tatuajes, fui discriminado por mi color de piel. Las personas tienen por ahí un pensamiento bastante ignorante respecto a lo que son los pigmentos, ¿no? Porque realmente son pigmentos, ni un pigmento ni un tatuaje te hace mejor o peor persona y por ahí lo confunden muchas personas. Entonces, fui discriminado también porque tengo rasgos indígenas, soy de ascendencia tlaxcalteca, entonces por ahí las personas, y si lo vemos otra vez, la tarea, ¿no? En las encuestas de discriminación, a las personas que más discriminan son indígenas. Claro. Entonces, no se puede hablar de una superdiscriminación porque soy moreno, porque tengo raíces indígenas y porque tengo tatuajes. Se acumula, exactamente. Exacto. Entonces, esto tiene mucho, pues, estruendo en tu vida diaria, ¿no? Porque de repente, para mí, al ver un policía, a mí ya no es una señal de seguridad, ¿sabes? Y si estamos viviendo bajo un estado, se supone que este nos debe de garantizar que esto no pase, ¿no? Entonces, esto debe de surgir en una iniciativa también de la sociedad, porque esto también debe de caber en manos de la sociedad, ¿no? En decir, oye, tocar puertas, ¿no? Como COPRED, como con CONAPRED, como lo hemos hecho, y pues ir avanzando en conjunto, porque este esfuerzo se tiene que hacer de la mano, ¿no? Aquí no se buscan protagonismos, aquí lo que se busca es que todos podamos cambiar a la sociedad, cada uno desde su trinchera, pero haciendo las cosas bien, con respeto y con tolerancia. Claro, y estos ejemplos que pones, que tú viviste en carne viva, es importantísimo que los hayas traído aquí sobre la mesa, porque son representativos de justo los casos que día a día llegan al Consejo. Así es. Y en los que ustedes además apoyan para conciliar, ¿no? A mí me gustaría justo que en este ejemplo que pones, en la donación de sangre, que es uno más en los que tiende a haber muy poca información por parte de la población, podrías comentarnos cómo es la situación. Y claro, por ahí hay que dejar algo muy clarito y decir que las personas con tatuajes sí pueden donar sangre, ¿no? Sí pueden donar sangre. Por ahí sucede que los protocolos que existen en los hospitales llegan a ser un tanto controversiales, porque yo platicando con distintos doctores dicen, todo podría quedar en que se hiciera un test, se hiciera un análisis de la sangre y te dijeran, si es una urgencia y eres un familiar, se pudiera diagnosticar si tú tienes alguna enfermedad. Como en todos los casos. Como en todos los casos. Para todas las si personas. tú tienes una enfermedad, pues no puedes donar sangre, se busca otra alternativa, pero no por tu apariencia física, ¿me entiendes? Sucede que sí puedes donar sangre, pero en muchos hospitales es hasta después de un año, después de 6 meses, y si es una emergencia, pues sabemos que no es como que vas a sacarte la sangre y la vas a conservar por si las emergencias, ¿no? Claro. O sea, es una emergencia cuando te solicitan la donación, es por esto que se necesitarían agilizar estos protocolos para que las personas tatuadas pudieran hacer una donación de sangre más dinámica, ¿no? No, y esto que dices es bien importante porque es una cuestión cultural el hecho de que los diferentes hospitales, sobre todo los privados, tengan un protocolo distinto, como ha dicho Roberto. Quienes nos observan tienen que saber que existe una NOM especial para la transfusión sanguínea, la extracción de sangre también, y como norma oficial pues cambió hace varios años y donde establece que las personas tatuadas por supuesto que pueden donar. Claro. Ahora, de ahí, sobre todo hospitales privados, establecen una serie de requisitos y, como dices, de temporalidades también que hacen prohibitivo el hecho de, o sea, te excluye en los hechos de donar. Exactamente, ¿no? En la emergencia no sirve, ¿no? En la emergencia no puedes hacer nada y se tiene que cambiar todo esto, ¿no? Porque simplemente es ignorancia, ¿no? Es ignorancia ante lo que se puede regular, que se puede hacer,
pero otra cosa es también que no se quiera hacer. Claro, ¿y cuál es la razón que está detrás, el prejuicio que está detrás de que las personas con tatuajes o modificaciones corporales no puedan donar? Pues mira, todo viene desde una falsa creencia en los prejuicios que nos lastiman tanto y que invito a que no lo haga nadie, a crear un prejuicio por algo, porque por ahí es donde surge la ignorancia, por ahí las personas tienden a tachar, tienden a echarle tierrita, dirían por ahí, a lo que no conocen, ¿no? O sea, realmente no se dan la oportunidad de abrirse y conocer eso que les está causando alguna extrañeza en su vida diaria, ¿no? ¿Es la cuestión de las agujas? Es por cuestión de, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos a nuestras abuelitas, mañana va a ser el día de la mamá, ¿no? Le mando un saludo a mi mamá si me está viendo. Pero la cuestión aquí es que es por cuestiones de tradiciones y de educación. Por ahí tenemos un pensamiento que venían cargando nuestros padres, nuestros abuelos, un tanto, pues quiero llamarlo retrógrada, ¿no? Porque así es, que ver a una persona en la calle era símbolo de que era un carcelero, ¿no? Ya te lo dije todo, ¿no? Porque piensan que una persona con tatuajes está metido en el mundo delictivo, ¿no? Entonces por ahí encontramos que pues esto también es falso, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo nos damos cuenta de que no solamente una persona que estuvo en la cárcel se hacen tatuajes, ¿no? Claro, Entonces, es una evolución, pero del estigma más clavado que se tiene en la sociedad es que una persona con tatuajes es un delincuente por su apariencia física, pues cuestión que es totalmente equivocada. Claro, ¿no? que hay que combatir totalmente, ¿no? Mira, Roberto, agradecemos muchísimo tu presencia aquí para que nos compartas esto. En pantalla podrán ver el contacto de Roberto y el gran trabajo que hace esta asociación civil para combatir los prejuicios y estigmas que existen respecto a los tatuajes. Vamos a una pausa y seguimos este programa. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Colectivo Indeseable Art Crew es una asociación que busca crear conciencia en las personas para no discriminar a quienes han modificado su cuerpo, acercarlas a conocer más sobre un tópico quizá desconocido, pero sí censurado. Y aquí en el foro, Gisela Muciño, coordinadora general de este colectivo, quien además es promotora cultural desde la cultura subalterna urbana y coordinadora del libro Memorias Corporales. Diálogos con la historia, tatuaje y tatuadores. Vamos con ella y con Margarita. Gracias, doctor. Gisela, bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto que nos vayas a compartir las experiencias y el trabajo de Colectivo Indeseables Art Crew. Entonces, ¿qué te parece si empiezas por compartirnos cuál es la propuesta? Bueno, antes que nada agradecer a todos y a todas que nos hayan invitado a este programa. Bueno, Los Indeseables lo bautizan tatuadores que son de los 90s, que ellos eran muy jóvenes en los 90s, ¿no? Eran entre 13 y 20 años, y le ponen Los Indeseables porque si ahora más o menos ya es un mainstream, bueno, en los 90s era imposible estar tatuado. Y ellos son quien bautizan a Los Indeseables, me suman a este proyecto y bueno, a mí me parece muy bien porque yo vengo de la historia de derechos humanos, entonces me parecía perfecto el nombre. Los Indeseables en el 2006 surgimos por ellos, por estos tatuadores que son Diego Valderas y el Botas. Ellos son los que proponen, ¿no? Porque lo primero que decían era queremos hacer una exposición y lo tenían que hacer en espacios muy pequeños como pulquerías y cosas así. Yo les dije podríamos proponerlo para otros espacios y bueno, ahí fue la gran sorpresa de entender que había espacios que sí nos abrieron y espacios que nos cerraron la puerta. Con esta adjetivización de tatuados no y todo lo que implica. Y así surge, entonces nos fue muy bien en esa exposición, fue en 3 espacios, participaron un montón de tatuadores y después de ese espacio surgieron las jornadas culturales del tatuaje, que estas jornadas culturales del tatuaje lo que hacemos es hablarlo a través de la música, de análisis teorizados ya por académicos que han trabajado el tema.
tomamos un tema específico, hemos hablado sobre el inicio del tatuaje, memorias corporales, sobre el tatuaje japonés. Entonces, como todo este cruce, tenemos invitados especiales internacionales a estos eventos, ¿no? Tatuadores japoneses y también tatuadores mexicanos que hacen estilos japoneses. Y bueno, en el 2008 lanzamos la campaña que se llama Ni todos ni todas, ¿no? Porque ni todos ni todas viven la misma discriminación, aunque todos y todas estemos tatuados. Claro. La discriminación en este país viene por una condición de clase, entonces es muy importante como tener presente que no es lo mismo que tengas una carrera universitaria, que tengas ciertos aspectos para que vivas la misma discriminación o no vivas discriminación, si eres de una condición mucho más, menos favorable, ¿no? Entonces, inclusive son mucho más criminalizados las y los jóvenes en espacios como Tepito o en espacios donde son de mayor violencia, si usas tatuajes, ¿no? Claro. A que si vas en Polanco, en un centro comercial, no hay ningún problema, también si tienes esta fenotipia aceptada. Yo un poco lo decía, Roberto. Pues creo que esto se conecta muchísimo con algo que acabas de mencionar, que es como la historia, los orígenes de estos, del estigma respecto a los tatuajes, y lo que nos quieras comentar al respecto, creo que es muy importante. Sí, de hecho, llevamos, Lombroso fue el primero en clasificar esto de tatuajes, y Lombroso es un médico, ¿no? Finales del siglo XIX, como por 1837, él empieza a hacer estudios, y él es el primero en decir delincuentes y tatuajes. Entonces estudia a los militares y estudiaba a los convictos, y él es el que clasifica. O sea que estamos hablando de un siglo y medio que ha predominado este estigma y sigue predominando en ese ámbito, ¿no? La gente que está en la cárcel sigue predominando el estigma de estar tatuado. Entonces, de ahí nos viene este estigma que ha permanecido en el mundo moderno, ¿no? Porque además esta práctica es milenaria, es decir, viene muchísimo antes de 1800. Claro. Estas prácticas en todo el continente, las viejas culturas lo han hecho. En el mundo mesoamericano, en el mundo, en todo el mundo, ¿no? Este viejo mundo lo ha practicado. Entonces, bueno, en 1800 y tantos es que Lombroso él clasifica y es que ha permeado. Entonces, bueno, inclusive en México, en todo el mundo, las cárceles tienen prohibido tatuarse. Sin embargo, es un derecho que la gente que está privada de su libertad lo ha hecho también, ¿no? O sea, desde que han existido las cárceles ha estado. Y yo creo que en eso quien ha hecho una muy buena crítica ha sido Michel Foucault en Vigilar y Castigar. Sí, por supuesto, estos panópticos en los que llega esta perspectiva del panóptico en la que llega el Estado a meterse en lo más íntimo de la persona, que es el cuerpo, ¿no? Y las decisiones al respecto y los prejuicios asociados, ¿no? Y qué puede ser control del Estado y qué no, ¿no? Oye, y bueno, tienen una propuesta de un libro que además nos traes por acá, y platícanos por favor un poco. Sí, bueno, pero en realidad fue una investigación y es una cosa muy alterna como nosotros. Surgió pues justo con las jornadas, las reflexiones, las fiestas, ¿no? Y todo esto. El pensar cómo es que surge en México el tema del tatuaje, porque los académicos se han clavado mucho en estudiar por qué nos tatuamos, ¿no? Pero nadie había tomado en consideración, ni los juvenólogos habían tomado en consideración a la comunidad de tatuadores. Entonces, de ahí vino como hacerles un homenaje, así decir, bueno, sin ellos no hubiera existido, no hubiera entrado el tatuaje a México. También tenemos muchas ciudades, ¿no? Tijuana, Monterrey, Guadalajara, son ciudades muy importantes para el tatuaje, no nos iba a dar la vida. Decidimos hacerlo en la Ciudad de México, y bueno, lo que hicimos fue hacer entrevistas a tatuadores que primero el fundador, que es Diego Valderas, que a él le tocó toda esta gama, y ellos nos fueron dando las rutas a quién entrevistar y por qué teníamos que entrevistarlo, ¿no? No fue a discreción de nosotros, sino fue que decir, oye, es que él en los 90s traía máquinas de no sé dónde y nos las vendía en tal lugar, ¿no? Y bueno, en Tepito conseguías máquinas, y alguien que trabajaba en la aduana nos pasaba las revistas. Entonces era como ir tejiendo como le fueron haciendo, porque además en ese entonces eran chicos, se escucha horrible, pero bueno, es marginales, ¿no? Que vivían en Iztapalapa, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl. Entonces eran como todos estos jóvenes en los 80s, 90s que
empiezan a entrar, ¿no? Y que ahí se enlaza además con otros grupos, como son los punks o como son los chavos banda, también ahí se cruzan, ¿no? Se discute si la cárcel o no es donde viene el origen del tatuaje, justo, ¿no? Que de ahí es donde viene y luego se dispersa. Entonces, bueno, así es como surge Memorias Corporales, se llama Memorias Corporales por hablar de la memoria de ellos, de la memoria del tatuaje en sí y de la memoria histórica de esta ciudad, que era diferente en los 80s, 90s, 2000 y hoy en día ya tenemos una ley contra la discriminación. Entonces, nos ha hablado de cómo estos movimientos también han empujado a ciudadanizar momentos muy álgidos donde ellos eran perseguidos, ¿no? Por la policía. Entonces, también aquí es como una criminalización policíaca muy dura. Y bueno, pues hoy en día ya hay una ley, ¿no? Entonces, y que están incluidos los que estamos tatuados. Como dices, como la incidencia del contacto policial hacia esta población es muchísimo mayor y dispara como casi ese contacto. Exacto. ¿No? Oye, ¿y qué puedes decirnos desde tu experiencia en cuanto al cruce que has propuesto tú de clase y discriminación, sumándole la discriminación, acumulando el género, ¿no? Sí, voy a sacar, ahora sí, como te recuerdo. No, bueno, este video se llama Ni todos ni todas, el racismo en el tatuaje. Y bueno, es una chica que está en el reclusorio, que se llama Adriana, y nos regaló su imagen y una entrevista. Hablando de género, me regreso a esto. Sí, no es lo mismo ser mujer. Inclusive en toda esta historia, las tatuadoras apenas se están incorporando, ¿no? Llevan un álgido como de 3 años. En estas memorias corporales se les preguntó en sus memorias qué mujeres y les costó mucho trabajo pensar, ubicar y decir, no, bueno, así como que por mucho, ¿no? Y ellos mismos lo reconocían, no es que sea machista, pero no recuerdo que hubiera chicas tatuando. Lo que sí recordaban es que había chicas tatuadas, pero no que hubiera chicas que ejercieran el oficio del tatuaje. Entonces, bueno, de entrada era eso, cómo es que en un ámbito que se masculinizó, las tatuadoras están ahora incursionando, lo cual qué bueno. Eso es por un lado, del oficio. Las mujeres que estaban tatuadas, pues también eran, yo en lo personal ahí sí viví acoso, ¿no? Porque yo me tatué como en el 96 y sí viví ciertas malas experiencias de entender que mi cuerpo podía enseñarlo solo por traer tatuajes, ¿no? Entonces era así como, para eso te lo pusiste, no sé qué, ¿por qué no lo enseñas? Entonces sí hay un acoso ahí. Ahora yo creo que quiero pensar que hay menos, pero bueno, a mí sí me tocó como esta parte. En las prácticas al interior de los reclusorios es igual, hay muchísima diferencia de las mujeres tatuadas al interior que los hombres también, ¿no? Las tatuadoras que tatúan al interior son muy diferentes a los hombres que tatúan. Inclusive los hombres llegan a veces a cobrar cuotas, las mujeres les cuesta mucho más castigos. Entonces, sí hay una gran diferenciación de género, los cuerpos tatuados, la práctica del tatuaje y el trato hacia las y las mujeres. Otra vez me regreso, seguramente no todas las chicas viven el misma discriminación del tatuaje, ¿no? Y no de hecho creo que ahorita hay un boom, todo el mundo se quiere tatuar ahora con mujeres y las han ido especializando. A mí de pronto, yo no tatúo, a mí me preguntan como, oye, es que quiero una chica que sea feminista, que no, ya le ponen como muchísimo currículum para quererse tatuar con una chica. Sí, no, pues es que este cruce es muy importante, me parece, porque tradicionalmente y en otros espacios fue algo que el tatuaje surgió como muy en el cuerpo masculino, con todos los demás prejuicios que se le asignaron y que ya has comentado, pero cuando me atrevo a decir, tú corrígeme, que en el cuerpo de las mujeres, asumiendo que el Estado patriarcal pues no considera que sea nuestro cuerpo, pues es aún más transgresor, ¿no? Y aún más una invitación, como dices, a violentar, cuando eso no debería de ser así. Claro, ¿no? De hecho cerraría con esto. En algún momento trabajé con otro colega el tema de la trata y hablamos de los tatuajes y él me decía, porque yo le preguntaba cómo se logran deshumanizar los explotadores. Y él me hizo un ejercicio que me espantó horrible y me dio terror. Me decía, mira, por el tema del tatuaje, a ti te podrían ver y decir, tú podrías valer tanto porque estás tatuada, ¿no? Entonces también aquí ha habido un aumento de tatuarse las chicas o que son explotadas o que trabajan en este ámbito por el hecho del tatuaje. Es decir, ¿cómo es que este cuerpo? Y no pasa lo mismo con los cuerpos de los hombres tatuados. Oye, pues Gisela, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte por aquí, los invito a leer y consultar este libro y bueno, pues nos vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Acompáñenos.
Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Discriminación a personas con tatuajes, perforaciones o modificaciones en su cuerpo. Es el tema que hoy abordamos, así que vamos a la agenda internacional con Margarita y Jorge. Vamos con ustedes. Muchas gracias por seguir aquí en Ciudad Abierta. Estamos hablando sobre los tatuajes y la discriminación que se da a las personas también que tienen modificaciones corporales en su cuerpo. Y bien, pues ahora vamos a platicar con ustedes sobre el tema internacional. ¿Cómo es que el tatuaje, de dónde surge también el vocablo de tatuaje? Y Margarita, pues cuéntanos qué hay en el ámbito internacional. Bueno, pues yo primero le digo a todas las personas que nos observan que hacemos ustedes saben que entro a este programa hablándoles del marco normativo y en este programa en particular nos vamos a saltar esa parte para entrar la propuesta internacional, que es hablar sobre la diversidad cultural, la diversidad, cómo han sido los tatuajes en las diversas culturas del mundo. Entonces, pues... ¿De dónde surge justamente la palabra tatuaje, Margarita? Pues es muy interesante porque la palabra tatuaje, pues la tomamos justo del verbo que es en francés, tatouage, y esta a su vez viene del inglés tattoo, que esta a su vez viene de una palabra maorí que es tatua, que significa remarcar. Así que dentro de todas las formas de pigmentación en el cuerpo y de decoración en el cuerpo se tomó una que es de la cultura polinesia. Pero el tatuaje ha existido justamente por muchísimos años, por ejemplo, en la cultura en Polinesia, en Japón, en las culturas orientales también, sí, ¿no? Es muy interesante y como han comentado nuestros invitados y nuestro invitado o invitada, es cómo las culturas nativoamericanas, mesoamericanas, en Polinesia, Borneo, Japón, ¿no?, que tiene una tradición milenaria, cada una tiene sus características y desde hace muchísimos años y de manera cultural han tenido como identidad esta forma de modificación del cuerpo o de ornamentación, ¿no? Es una cuestión identitaria. Pero, ¿y entonces cómo es que se da esta parte del estigma o cómo es que llega a la parte de Occidente y se convierte en un estigma y empieza a haber discriminación y empiezan a haber prejuicios hacia las personas con tatuajes? Pues yo quiero hacer un paralelismo entre cómo surge la palabra tatuaje en español y cómo es que llegamos a esta mirada occidental y de discriminación respecto al tatuaje. Y esto es así porque les comentaba el caminito de la palabra tatuaje, pero en inglés se tomó la palabra tatú por capitanes piratas, ¿no? Entonces, recordemos que esta ya es una perspectiva, digamos, la piratería. Que eran los rechazados también, o sea, no tenían cabida en algún lugar, ¿no? En ese contexto ya es una postura transgresora porque pues están en contra de la corona, ¿no? De los grandes reinos. Pero además es transgresora porque recordemos que más cercano hacia el siglo XIX, siglo XX, la transgresión consistía en esta cuestión colonialista respecto a quiénes son los civilizados y quiénes son los incivilizados. Y los dominantes. Y a quienes hay que civilizar y por lo tanto los dominantes, claro, ¿no? Y les he comentado toda esta tradición cultural, o sea, de las diversas culturas, ninguna fue la dominante, ¿no? Todas fueron colonizadas, ¿no? Entonces, había una necesidad y una mirada occidental de desmarcarse de estas propuestas que entrañan mucha riqueza cultural, que denotan en cada comunidad a lo mejor rango, postura social, digamos las festividades, incluso las batallas o una narración épica en el caso japonés, la tradición oral, ¿no? La estampa de la tradición oral. Y entonces, para llegar ahorita cómo es que llegamos ahorita a una mirada discriminatoria a partir de esta historia, claro, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? O sea, porque de repente estamos viendo toda la parte de la historia que hay del tatuaje por muchos años en diversas culturas. Entonces, ¿cómo se va transformando esa mirada y cómo llegamos a que las personas te puedan discriminar por tener tatuajes?
Claro, pues mira, yo recuperaría esta mirada occidental en la que he insistido y que tenemos que aceptar que ahora, desde una perspectiva neocolonialista, persiste este prejuicio que se gestó respecto al encuentro de mundos y de culturas, de dominados y de dominantes, claro, ¿no? Y entonces se arrastra ese prejuicio a este momento en el que se suma además que quienes están en la cárcel son los que tienen tatuajes, porque antes acabo de hablar de la transgresión, y entonces esta transgresión pues llevaba a la gente a estar en la cárcel en la época de las coronas y todo esto, claro, y entonces ahí se va forjando. Así que actualmente tenemos que resignificar y más bien retomar, diría, esta invitación de diversidad cultural, claro, y de expresión artística respecto al tatuaje. Pues es que el tatuaje sigue siendo también una expresión, más bien es una expresión, ¿no? Claro. De poder decorar tu cuerpo, lo que te gusta tener en tu cuerpo, también es un tema de estética, ¿no? Claro. Pero justamente este prejuicio y este estigma que existe, pues es lo que ha llevado a que haya un rompimiento y entonces se vea eso como lo malo, ¿no? Por el tema también justamente de que hay en las cárceles, hay quienes están tatuados por también, por algún tema, y entonces son los delincuentes y son esta mirada, ¿no? Sí, y tomemos esta mirada de la dominancia de una sola estética, porque no está mal visto en esta sociedad quizás tatuarse, o predominantemente a nadie le niegan un servicio por estar tatuado de las cejas, o de claro, los, claro, o de los eso ojos, es algo que el no, delineado. Claro, eso es algo que no hemos hablado mucho, pero sí, quienes se pueden tatuar las cejas o delinearse los ojos, ¿no? Claro. Eso no está mal visto. Porque es adecuado a un estereotipo, claro, occidental, hegemónico y de un concepto único de estética. Entonces, abrámosle la puerta de verdad a la riqueza cultural y a las tradiciones que se representan a través del tatuaje, y cómo son decisiones desde la autonomía. El tatuaje tiene una vinculación emocional, fija un momento en el tiempo, y además artística y estética. Sí, retomemos como toda esta parte cultural que hay en el mundo para ver de otra forma a los tatuajes. Yo estoy tatuado, yo tengo 2 tatuajes, yo también, por ejemplo. Me vine entonces, hoy así. No, hasta en personas servidoras públicas también ha cambiado toda esta mirada, ¿no? Entonces sí tenemos que seguir insistiendo en cambiar los prejuicios, los estigmas, dar este cambio cultural para ver cómo podemos apoyarnos y no discriminar. Sí, por supuesto. Así que invitamos a todas las personas que nos ven y a quien le puedan platicar a ir cambiando esta mirada. Pues hemos llegado al fin del programa, aprovechamos para despedirlo y agradecer su participación. Mandamos con el doctor Bulavsky. Hemos llegado al final de esta emisión de Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.